Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión me da gusto saludarles nuevamente y quiero compartir un tema muy importante para estos tiempos, sobre todo en el que estamos viviendo, donde el cristianismo, más que una conversión, un sentido de espiritualidad, se ha vuelto como algo de moda. Y es acerca de los títulos que comúnmente se están mencionando y sobresaliendo en cuanto a predicadores. No es un tema de crítica, creo que cuando está fundamentado en la Biblia, no es crítica, es simplemente compartir una verdad. En ese sentido, me tomé la tarea de no dar mi opinión, no solamente yo hablar en base a lo que a mi gusto, sino preguntarle a la inteligencia artificial, y no es una inteligencia artificial de alguna denominación en específico. En este caso, me tomé la libertad de preguntarle a Queen 3 y a ChatGPT sus comentarios, sus definiciones en base a este tema, sobre todo los títulos de apóstol, si es bíblico que hoy en la actualidad puedan seguirse usando esos títulos. Entonces, vamos a ver qué nos dice esas inteligencias artificiales y con respecto a ello vamos a aclarar esta parte. Así que les invito a que se queden hasta el final y ustedes mismos puedan tomar también sus conclusiones en base a los comentarios bíblicos que la inteligencia nos dará. Bien, primero le preguntamos a Queen 3 lo siguiente. Como experto en Biblia, ¿crees que es bíblico que en estos tiempos existan predicadores llamados apóstol? Y vean lo que nos dice. La inteligencia nos responde en base a su propia información y nos dice lo siguiente: como experto en Biblia, te respondo con base en el texto bíblico, el contexto histórico y teológico y las distintas perspectivas cristianas actuales. Y la primera pregunta que nos muestra dice lo siguiente: ¿es bíblico que hoy existan predicadores llamados apóstol? La respuesta no es un simple sí o no, sino que depende de cómo se entiende la palabra apóstol y qué función se le atribuye. Número 1. El significado original de apóstol, y nos describe allí lo que significa apóstol desde los términos griegos, que dice que quiere decir enviado o mensajero con autoridad. En el Nuevo Testamento se usa en dos sentidos principales y dice lo siguiente: a sentido estricto, son los 12 que estuvieron con Jesús más Pablo. Y dice que en Mateo y Lucas Jesús elige a los 12 apóstoles. Después de la ascensión, Matías fue elegido
para reemplazar a Judas, mencionado en el libro de Hechos 1:21. Pablo se considera apóstol por llamado directo de Cristo resucitado, mencionado en Gálatas, Corintios y Hechos. Estos apóstoles tenían características únicas. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección, como lo menciona Hechos y la primera carta de Corintios 9:1. Fueron fundadores de la iglesia y portadores de autoridad para establecer doctrina. Así lo menciona Efesios 2:20. Dotados de señales milagrosas como confirmación de su autoridad, mencionado en la segunda carta a los Corintios 12:12 y Hechos 5:12. Muchos teólogos, especialmente reformadores, evangélicos, históricos, consideran que este oficio apostólico fundacional terminó con la muerte de los últimos apóstoles del primer siglo. En sentido amplio, enviados en misiones específicas. Y como ejemplo tenemos a Bernabé, que fue llamado apóstol junto con Pablo. Andrónico y Junías, mencionados en Romanos 16:7, son mencionados como apóstoles, aunque hay debates sobre si eran del círculo fundacional o apóstoles en sentido misionero. La iglesia de Antioquía envió, aposteló a Pablo y Bernabé, mencionados en Hechos 13:3, del verbo de apóstol. En ese sentido, apóstol puede entenderse como misionero pionero, enviado con autoridad para plantar iglesias o iniciar movimientos. Vamos a ver un poco más a fondo a lo que se refiere con esa parte. En pregunta número 2, tenemos, ¿es bíblico usar el título apóstol hoy? Que es lo que nosotros estamos viendo, comentando. ¿Qué tan cierto es de que todavía exista el apóstol en nuestros tiempos? Y no solo está la palabra apóstol, también está la palabra profetas, que muchos se hacen llamar también en estos tiempos. Son los dos ministerios que sobresalen. Depende del contexto y la intención. ¿Es bíblico? Sí, se usa en el sentido funcional, misionero, como enviado para plantar iglesias, movilizar redes o iniciar ministerios pioneros. No se reclama la autoridad fundacional de los 12 o Pablo. Es decir, no se pretende añadir a la Biblia ni tener revelación nueva. Y en este punto, cabe resaltar que hay muchos que hacen referencia cuando están predicando a que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó, y esto es algo que en la Biblia no está autorizado. El otro punto dice, se reconoce que el título es descriptivo de una función, no un cargo jerárquico que coloca a alguien por encima de pastores o ancianos. Es decir, ser un misionero o enviado para plantar iglesias prácticamente se refiere a aquellas personas que aman compartir el mensaje de Jesús y reunir grupos para que ese grupo sea reforzado y de esa manera puedan quedarse establecidas como una iglesia. Y posteriormente se va a otro lugar a hacer lo mismo, es decir, plantando iglesias. Iglesias no es la construcción, no es el edificio, es el grupo de personas que está reunido al que se le llama iglesia. Y un ejemplo que nos menciona aquí dice, un misionero que planta 50 iglesias en una región no alcanzada podría ser llamado apóstol en el sentido de enviado pionero, sin pretender ser como Pedro o Pablo. Entonces, podemos ver que un apóstol se reconoce por su trabajo, por lo que hace, por cómo vive. La otra parte que se menciona dice que no es bíblico, sí,
se reclama autoridad igual a la de los apóstoles originales para dar nueva doctrina, para escribir nuevas escrituras o exigir obediencia absoluta. Y creo que aquí en este punto entran aquellas personas que cuando están predicando dicen yo te ordeno, yo te mando, ¿sí? Entonces, vale la pena que cuando esas personas mencionan frases como tales, hay que analizar bíblicamente si ellos están dentro de la obediencia a Dios o simplemente tienen ese título porque ellos se lo pusieron a sí mismos. El otro punto dice, se usa el título para exaltación personal. Hay otros a quienes les gusta que les digan apóstol, que les digan profetas. No se conforman y no se contentan si les dicen hermano, pastor. Ellos exigen el título. Entonces, si se usa el título para exaltación personal o control eclesiástico, y viene un punto primordial aquí que está de moda, el enriquecimiento. Lo menciona Filipenses 2.3 y la primera carta de Pedro 5.3. No es bíblico si se impone un sistema apostólico moderno. No tiene base en el modelo neotestamentario. Por ejemplo, redes apostólicas con estructuras de dominio. Muchos exigen dar ofrendas, que si tú das tanto, Dios te va a regresar multiplicado lo que des. Sin embargo, el principal objetivo de un apóstol, de un profeta, no es pedir ofrendas, no es llenarse de dinero. Aquí pone un ejemplo. Cuando Jesús advirtió contra los falsos apóstoles en Apocalipsis 2 y la segunda carta de Corintios 11:13. Como número 3 tenemos las perspectivas teológicas actuales. Una de las perspectivas que hay es la calvinista y dice que no acepta a los apóstoles actuales. Y el comentario dice que el oficio apostólico fue único y fundacional y terminó con el Nuevo Testamento. La perspectiva carismática pentecostal dice que sí existen hoy apóstoles y dice que ellos ven a los apóstoles modernos como parte del ministerio de Efesios 4:11 para la edificación de la iglesia. La otra perspectiva es católica ortodoxa y dice que no acepta a los apóstoles actuales. Reconocen la sucesión apostólica en obispos, pero no usan el título apóstol para individuos. Y la última perspectiva que tenemos es la misionera eclesiológica. Dice que los apóstoles hoy todavía son vigentes. Apóstol, como descriptor de función misionera y no de oficio jerárquico, es decir, tienen claro lo que es un apóstol misionero a lo que es un apóstol jerárquico, en el sentido de que un apóstol es para plantar iglesias, para compartir el mensaje y no como una jerarquía. En el punto número 4 tenemos Efesios 4:11, apóstoles hoy, y Efesios 4:11 dice lo siguiente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese texto es clave en el debate. Algunos argumentan que todos esos ministerios deben continuar hoy y se deben de tener dentro de la iglesia. Otros responden que el contexto es la fundación de la iglesia primitiva, haciendo referencia a Efesios 2:20. Los apóstoles y profetas aquí son los fundamentos, no necesariamente funciones permanentes. Pastores y maestros son los ministerios que claramente persisten y yo creo que con esto la mayoría de iglesias todavía los tiene en sus iglesias.
Por tanto, aunque Efesios 4:11 mencione apóstoles, no necesariamente implica que el oficio continúe hasta nuestros tiempos. La IA, en conclusión, como experto bíblico, nos dice lo siguiente: no es antibíblico llamar apóstol a alguien hoy, si se entiende como enviado misionero o pionero de iglesias, sin pretender autoridad fundacional ni revelación nueva. Pero es peligroso y potencialmente antibíblico si se usa el título para autoexaltación, dominio eclesiástico o para reclamar autoridad igual a la de los apóstoles originales. Y como recomendación nos deja examinar Mateo 7, 15, 20, dice examina los frutos. Hechos 17, 11, compara su enseñanza con la escritura. Observa su humildad y servicio en Mateo 20, 25 al 28. Y dice, desconfía de títulos grandilocuentes sin evidencia de vida piadosa y doctrina sana. Ahora, esto es comentario puro y neto de la IA. ¿Qué nos demuestra esto? Que desconocemos esta parte de estos ministerios, no los conocemos a fondo, no los estudiamos y por lo tanto, cuando alguien viene con esos títulos, nosotros casi nos postramos ante ellos. Esos títulos corresponden a personas que viven trabajando para Dios. Y no es porque ellos busquen el título, simplemente es porque ellos trabajan para Dios. Pero si una persona se autonombra, autodescribe con este título, prácticamente podemos fácilmente con la Biblia describir que no es un servidor de Dios, sino solamente busca un título personal. Queda descubierta nuestra ignorancia bíblica por medio de una IA. Esto nos dice que nosotros debemos estudiar más la Biblia y en base a eso tener un conocimiento más amplio de las cosas que suceden dentro de las iglesias. Te invito a que estudies, a que leas más para que no seas como hoja que se lleva el viento. Hasta la próxima.